Hola, bienvenidos a esta segunda parte sobre la adquisición del lenguaje. En esta parte vamos a hablar sobre la teoría que defiende que todo en el lenguaje se aprende del medio ambiente. Y vamos a tratar de descubrir si esta teoría tiene sentido o no. La pregunta, por lo tanto, que nos estamos haciendo es ¿cómo adquieren el lenguaje los niños? Los teóricos que creen que todo se aprende del medio ambiente usan una serie de diferentes explicaciones para eh, explicar el proceso de adquisición y defender su teoría. La primera explicación que ellos usan es la idea de la imitación. Es decir, los niños escuchan lo que los adultos hablan y simplemente repiten lo que ellos dicen. Es un proceso de imitación. Sin embargo, lo más probable es que este proceso no puede ser verdad por varias razones. Primero, sabemos que los niños producen oraciones nuevas que nunca han escuchado antes. Ya hemos visto en la clase cómo esta es una característica básica del lenguaje humano, la capacidad de producir oraciones nuevas. Los niños también pueden producir oraciones nuevas. Por ejemplo, yo recuerdo un día que mi hijo, que probablemente tenía 4 o 5 años, estaba desayunando y dijo, en inglés, this cereal is making me dream of kites. Si lo pensáis con cuidado, es muy difícil imaginar a qué adulto estaba imitando mi hijo cuando dijo esta oración. Otro ejemplo que puedo dar es un caso de cuando yo era niño. Yo vivía en un apartamento y en el edificio de apartamentos había una vecina que era famosa porque tenía la mala costumbre de escupir en las escaleras comunes. Y yo recuerdo que hubo un día que yo dije, oh, ella es una escúpida. Obviamente, yo nunca había escuchado la palabra escúpida de ningún adulto, ¿bien? Pero yo hice la conexión entre la palabra estúpida y el verbo escupir. Bien. Entonces, estos dos son ejemplos de oraciones que los niños producen, que son completamente nuevas y que ellos no han escuchado nunca a ningún adulto. Por lo tanto, la teoría de la imitación no puede explicar este tipo de oraciones nuevas. Hay otra razón por la cual la teoría de la imitación no puede ser correcta. Y es que todos sabemos que los niños también cometen errores que nunca han oído de los adultos. Este es el caso de lo que se suelen llamar las sobregeneralizaciones. Por ejemplo, mi hija, cuando hablaba español, cuando tenía también 4 o 5 años, decía cosas, por ejemplo, como tú has ponídolo aquí. Obviamente mi hija nunca había escuchado a ningún adulto que habla español palabras como ponido o colocar el pronombre detrás de un verbo conjugado. Sin embargo, ella repetía oraciones como esta continuamente. Otro ejemplo son palabras que ella solía usar cuando era también una niña muy pequeña, donde todos los verbos para ella eran regulares. Entonces ella usaba palabras como dijiste en lugar de dijiste, poní en lugar de puse, escribido en lugar de escrito, o una de mis favoritas, cuando ella dijo de su hermano que él era su princeso, generalizando el masculino de la palabra princesa. Por lo tanto, otra vez, cuando mi hija usaba palabras como esta, es imposible que ella estuviera imitando a ningún adulto, porque ningún adulto usa estas palabras. Además, hay otra cuestión interesante sobre la imitación. Muchas veces no son los niños los que imitan a los adultos, sino al revés.
los adultos los que imitan a los niños, porque a los adultos les resulta cómico el lenguaje que usan los niños. Otro ejemplo de mi familia. Hubo una etapa de nuestra vida en que toda mi familia usaba la palabra tasky. La palabra tasky es la que usaba mi hijo para hablar de un taxi. Pero como nos resultaba tan cómico, al final todos nosotros terminamos usando la palabra tasky. Una prueba de que no son los niños los que imitan a los adultos, sino al revés, los adultos los que imitan a los niños. Por lo tanto, la teoría o la explicación de la imitación no puede servir para explicar la adquisición del lenguaje. Hay demasiados ejemplos en los que esta teoría no funciona. Pero los teóricos que piensan que todo en el lenguaje viene del medio ambiente no tiran la toalla tan fácilmente. Y ellos entonces encuentran otras explicaciones para, para defender su teoría y para explicar la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, aunque obviamente estos teóricos defienden que los niños cometen errores, ellos dicen que los niños utilizan las correcciones de los adultos para aprender la gramática. Es decir, que los niños dicen cosas que son incorrectas, reciben la corrección de los adultos y así es como ellos aprenden que no deben utilizar una forma incorrecta. Como podéis ver en esta diapositiva, aquí tenéis un link a un vídeo de YouTube. Quiero que veáis este vídeo brevemente, especialmente la parte donde hay un papá hablando con su hija y la hija quiere una uva. Es el famoso "Do you want a grape?". Quiero que veáis este vídeo y después volved y vamos a continuar nuestra discusión. Gracias.